Hello everyone, hola a todos. Como ya les expliqué, pues vamos a ver un poquito muy puntual las partes de gramática de cada una de las unidades que nos faltan durante esta semana, pues para evitar alguna situación debido a la contingencia que estamos pasando. ¿Ok? Entonces, la unidad que vimos la clase de ayer fue la unidad 5 y hablamos del presente continuo. Ahora vamos a hablar de la unidad 6 and it says destinations. ¿Ok? Entonces, en esta unidad vamos a repasar el simple past tense. Este fue el último tema que vimos en el curso pasado. Solo se está retomando. Y este es el cuadrito que tenemos en nuestro libro. It says statement. He rent a car for his trip to Europe last November. En la forma afirmativa, que la estructura es una persona, nuestro verbo en pasado y nuestro complemento. En la forma negativa quedaría persona, nuestro auxiliar didn't, pero nuestro verbo se va a quedar en su forma base debido a que ya estamos utilizando el pasado en el didn't y recordemos que en inglés no podemos repetir. ¿Okay? Tomando en cuenta esta información, sabemos que el auxiliar que vamos a estar empleando para las estructuras en pasado va a ser did. Por eso, en la forma de pregunta o en las questions, solo vamos a invertir el orden, iniciando con el auxiliar did, nuestra persona y nuestro verbo en forma base, porque aquí el did me está indicando pasado, y finalmente nuestro complemento. Nuestras respuestas obviamente solo pueden ser yes or no, pero en el caso de las information questions o WH question, lo único que voy a hacer es voy a agregarla al inicio de la oración y luego continuar con la estructura de pregunta que vimos aquí. ¿Ok? Ahora, vamos a esta parte de acá. El pasado simple me sirve para expresar acciones que ya se completaron, o sea que ya acabaron, para describir una serie de acciones en el pasado, o sea, me puede servir para describir una historia que ocurrió en el pasado y mencionar los hechos que ya ocurrieron, o para hablar de hábitos que tuve en el pasado. ¿Ok? Nosotros vemos ahí una línea del tiempo y vemos que tenemos marcado ahora. ¿Ok? Aquí en esa parte, now. Entonces, el pasado simple es algo que ocurrió aquí o aquí, pero son acciones que ya finalizaron, que ya terminaron. ¿Ok? Aquí vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian. ¿Ok? Aquí nuestro verbo en pasado es was. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre él. Australian musician and composer. He lived, pasado, from 1756 to 1791. He started, pasado, composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. Wrote is the past. He was only 35 years old when he died. Was, pasado, died, pasado. Entonces aquí tenemos todos estos verbos que están en pasado simple y si se dan cuenta todos iban acompañados de un sujeto, ¿ok? Y todos iban acompañados de un complemento, ¿ok? En el caso de aquí, he started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. Aquí, ¿por qué no hay un sujeto? Porque este es el sujeto de esta oración. Recuerden que el and me sirve para agregar información. ¿Okay? Aquí tengo más ejemplos, ¿ok? Con verbos terminados en ed o sea regulares y los verbos que son irregulares, que aquí los tengo, ¿ok? Recordemos que los verbos regulares son aquellos que solo les voy a agregar la ed, como walk, walked, play, played, and study, studied. Los verbos irregulares son aquellos que cambian, como drink or drank, go, went, tell, told. O se mantienen igual, como read, read, hid, hid, o hoard, hoard. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los verbos regulares? Solo es mi estructura, mi verbo regular y mi complemento. I worked yesterday. She didn't, y el verbo y en su forma base, por ejemplo, she didn't work yesterday. ¿Ok? Y las preguntas solo cambian lugar. Eso es lo mismo que ya les había mencionado antes. Esto es con los verbos regulares. ¿Se dan cuenta? Estructura, sujeto, verbo regular. ¿Qué pasaría si fuera un verbo irregular?
que aquí no sería un verbo más ed, que sería un verbo que pudiese cambiar como go, sería when she went to the school yesterday. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el verbo was y were? ¿Qué verbo es ese? Es el verbo to be. ¿Ok? El verbo to be en pasado es was and were. Was me va a servir para he, she, it y were para todos los demás. ¿Ok? They were friends. Ellos eran amigos. ¿Ok? They weren't friends. Ellos no eran amigos. ¿Ok? Entonces, mi estructura va a ser la misma del verbo to be, nada más que en lugar de utilizar am, is, are, voy a utilizar was y were. El pasado de am es was, el pasado de is es was y el pasado de are es were. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a pasar aquí. Tenemos que la pronunciación de los verbos regulares que terminan con ed puede ir variando de acuerdo con los verbos que tenemos. Los verbos que terminan en una T o en una D van a tener una pronunciación al final como esta. Wanted, needed. ¿Ok? Pero los que terminen en estas letras, ¿ok? Like help, like look, like sniff, like laugh, like wash, watch, kisses, dance or fixes, van a tener una pronunciación como una T al final. Helped, looked, ¿ok? Los que tengan estas letras al final del verbo van a tener una pronunciación como una D. Called, needed, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto, ya les había explicado. Cuando son sonidos que son voiceless or voiced, ¿ok? Y aquí dice voiced sound, use the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat, ¿ok? Entonces, los voiced sounds son aquellos que cuando tocamos nuestra garganta sentimos esa vibración como en la ¿ok? Pero si hacemos el sonido de la P, no sentimos esa vibración, ¿ok? Esto les va a ayudar a hacer el ejercicio de del audio, ¿ok? Del listening. Ahora, en esa misma unidad vamos a también a practicar el verbo to be en su forma en pasado, como was o were, que ya hablamos. Ya vimos que las estructuras afirmativas son I was, en las negativas es wasn't o weren't, ¿ok? Las information questions es la misma estructura que nada más debo cambiar el orden, pero utilizando la WH word al principio, ¿ok? Ahora, a esto le voy a agregar adjetivos, porque recuerden que el verbo to be me sirve para describir. Entonces, en este caso vamos a describir cosas en pasado, pero vamos a agregar un tipo de adjetivos, que son los empathic adjectives, ¿ok? Estos me sirven para hablar siempre para describir, ¿ok? Pero siendo un poquito más puntuales, a veces un poquito más empáticos o un poquito más exagerados en algunos casos, ¿ok? Los adjetivos como good o nice los puedo sustituir por excellent, outstanding, magnificent o amazing, ¿ok? Cuando alguien te diga, ay, esa fue mi primera vez en el cine, oh, that's excellent, or oh, it was amazing, ¿ok? No sé, cuando alguien les esté contando una historia en pasado, pueden dar pues, como les digo, ser empáticos y hacer una expresión de este tipo, usar una expresión de este tipo. Cuando están escribiendo alguna experiencia, por ejemplo, no sé, pasaron a tener un accidente, oh, that was awful, okay, o les pasó algo feo, oh, it was horrible, okay. Para interesting we have fascinating, the movie was fascinating, okay. Tiring, exhausting, dirty, filthy, clean, spotless. The room was spotless. Big, enormous, or huge. ¿Ok? Entonces aquí vamos a practicar este tipo de adjetivos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar en la unidad en la unidad número 7. Aquí vamos a hablar de communication. Y en esta parte vamos a hablar de los objetos directos y vamos a explicar cómo hacemos que otras personas hagan algo o cómo podemos dirigir una acción a alguien más. ¿Okay? Primero vamos a hacer
el match de esas imágenes con el vocabulario de aquí, like email, fax, smartphone, TV, etc. ¿Okay? Ya que hayamos completado ese vocabulario, lo vamos a clasificar en cosas que sean inexpensive o cheap y cosas que sean expensive. Y también les vamos a clasificar en lo que sea rápido de llegar, o sea, que el mensaje sea rápido de llegar o que sea muy despacio o lento. ¿Okay? Y aquí tengo verbs with direct and indirect objects. Por ejemplo, I sent Mike an email. ¿Ok? Yo le envié a Mike un email. ¿Quién recibió el email? Mike. Es un objeto indirecto. ¿Ok? Yo soy el sujeto y aquí estoy utilizando un verbo, I sent, que yo envié. Pero este sujeto, Mike, es un objeto indirecto porque él está recibiendo ese objeto directo. ¿Ok? My parents bought me a smartphone. ¿Ok? Mis papás compraron, pero no lo compraron para ellos, me lo compraron. Yo estoy recibiendo esa acción. Aunque ellos lo hicieron, alguien más está recibiendo esa acción. ¿Ok? I'm writing Helen a text message. ¿Ok? Yo estoy escribiéndole a Helen un mensaje de texto. ¿Ok? Entonces, todos los que están en esta parte de aquí están recibiendo de alguna forma esta acción. ¿Ok? Si se dan cuenta, puedo utilizar pasado, presente continuo, un imperativo. ¿Se acuerdan cuando dábamos instrucciones? Por ejemplo, find me his number, please. ¿Ok? Encuéntrame su número, por favor. Hagan de cuenta que una persona le está diciendo a su secretario que encuentre algún número de alguna persona al que tengan que contactar. ¿Ok? Or give me a call. ¿Ok? No sé, tu mamá te estaba marcando, pero no le contestaste y te manda un WhatsApp. Give me a call. ¿Ok? Muy bien. Y la otra parte de esta unidad es relacionado con los sentidos. It says, with the senses, we perceive, see, notice, or feel characteristics and qualities of people, animals, places, and things. ¿Okay? Estos son los 5 sentidos. Sight, que es la vista, hearing, el oído, taste, el gusto, smell, el olfato, and touch, el tacto. Es touch, no touch. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos sensory verbs. Son los que me sirven, son los verbos que me sirven para hablar de los sentidos y cómo percibimos las cosas. Por ejemplo, the food smells delicious. ¿Okay? La comida huele deliciosa. It feels soft. Se siente suave. ¿Okay? Tacto. You look cold. ¿Okay? Te ves frío, o sea, como que tiene frío. It tastes salty. Sabe salado, el gusto. He sounds tired. ¿Ok? Él se escucha cansado. A lo mejor estaban hablando por teléfono, se escuchaba agotado. Dice, sensory verbs are stative verbs, o sea, que solo pueden ir en presente simple, lo que vimos ayer. They are usually followed by an adjective. Siempre tienen que ir seguidos de un adjetivo. ¿Ok? And they are not used in the simple progressive tense. ¿Ok? No pueden servir para presente continuo, presente progresivo. Si se fijan, por ejemplo, look and feel, ya lo habíamos visto cuando hablamos de la medicina, de los síntomas, y habíamos dicho que solo pueden ir en presente simple. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que aquí. Entonces, tengo mi sujeto, que puede ser cualquier sujeto, el verbo siempre en presente simple y después van a ir seguidos de un adjetivo. ¿Ok? Muy bien, chiquitines, estas son las 2 unidades que tenemos en la unidad 6 y 7. ¿Ok? En el siguiente video voy a iniciar con la unidad 8. ¿Ok? Nos vemos en un momentito. Bye.